Muy bien, buenos días. Muchas gracias a CRUE Digitalización y a la Universidad Politécnica de Cataluña por la invitación. Y yo voy a hablar y voy a dar una visión general de lo que es el gobierno del dato. No sé si las transparencias... Aquí, perfecto. Realmente vengo de telonero, vengo de telonero para Ricard, porque luego hablará de los temas legales, y de telonero para Ismael, que luego profundizará en estos temas más de procesos del gobierno del dato. Pero bueno, en general os quería dar una visión global de lo que es esto del gobierno del dato, cómo implantarlo, y antes, para empezar, un poco contaros cómo he caído yo aquí, después de todos estos años. Yo empecé en el año 87, diseñando base de datos y haciendo base de datos. En el momento eran Codebasil, COBOL, que a alguno le sonará, y poco más. En el año 88 lo que hice, aquí hay una cosa, por ejemplo, en Valencia en su momento, íbamos por toda España dando cursos de base de datos relacionales, porque las bases de datos relacionales en aquel momento estaban empezando. Nos tiraban de todo porque decían que eso nunca iba a funcionar, algo que era informáticamente imposible, porque eso era álgebra, cálculo, una cosa de matemáticas, y que un lenguaje como el SQL no iba a funcionar en la vida. Pero bueno, nos dedicábamos a hacer eso, a explicar bases de datos relacionales, pero sobre todo era un tema de cambio de mentalidad, que al final es de lo que se trata siempre. Teníamos que cambiar de lo que era la época de los ficheros que decíamos, con redundancia de datos, a la época de las bases de datos, porque claro, al principio parecía que los programadores se llevaban la cinta de sus datos con sus programas a su casa. Parece que esto no ha cambiado mucho tampoco con el cloud, pero bueno, cada vez la cosa va un poco mejorando en ese sentido. Pero vivíamos felices en esa época, muy felices, porque lo único que hacíamos, ¿qué era? Pues diseñar bases de datos. A algunos no sé si les sonará este libro de hace más de 30 años que escribimos en su momento con Adoración de Miguel, pero no hacíamos mucho más. No sé si Ricard ha llegado todavía. Si Ricard no ha llegado, aprovecho para decirlo. No había leyes, no había LORTAN, no había nada, con lo cual vivíamos geniales. Solamente nos dedicábamos a diseñar base de datos, luego surgieron los disparadores, los triggers, bueno, hacíamos bases de datos activas. Luego ya me incorporé ya a la Universidad de Castilla-La Mancha, seguimos trabajando más sobre modelos conceptuales y luego los datos pasaron un poco desapercibidos. Nosotros seguimos trabajando en eso porque nos dimos cuenta que además de los modelos de datos teníamos que trabajar sobre el propio dato, sobre la calidad del propio dato, y ya se incorporó Ismael Caballero, hicimos un modelo de madurez de datos, trabajamos sobre datos de almacenes de datos, de IoT, etcétera, e incluso en Ciudad Real trajimos la conferencia ICIC, que es la comunidad más importante de calidad de datos. A partir de ahí nos metimos en estándares ISO, trabajamos con AENOR, tenemos el primer laboratorio y el único acreditado para la certificación de datos acreditado por ENAC. Luego nos pidieron que trabajáramos más sobre gobierno del dato, creamos otra spin-off de la universidad, el modelo de madurez de datos, y en estos últimos 2 años hemos hecho también todos los cursos para la certificación de DAMA. Por eso, cuando luego la Oficina del Dato hace un par de años nos llamó, fuimos los encargados un poco de elaborar todas esas guías de datos, especificaciones, donde intentamos volcar toda esa experiencia de todos estos años de forma sencilla para ayudar a las organizaciones a gestionar mejor la calidad y el gobierno de sus datos, que luego ya hablará Ismael. ¿Vale? Por otro lado, en paralelo, como en España no había mucha experiencia de gobierno de datos como tal, pues fuimos editando un libro que de alguna forma recoge las principales contribuciones del gobierno de datos a nivel internacional. Como yo siempre vengo a hablar de mi libro, ¿de acuerdo? No cambio mucho. Pero bueno, bromas aparte, vivíamos felices, pero la cosa ha cambiado. Y además ha cambiado aceleradamente en los últimos años. Y ha cambiado por varias cosas. Primero, por los avances tecnológicos. Ya no solamente que empezó Internet, sino que los móviles, las redes sociales, la Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial. Pensar que nosotros, cuando estábamos en los años 80, nos preguntaban en los cursos que dábamos por toda España, ¿cuál es la base de datos más grande que hay? Y estaba una en Utah, en los Mormones, de 2 terabytes, que era la más grande que existía en el mundo, y mira, los Mormones han acabado luego en un musical. Pero bueno, en principio no llegábamos a más. Los PETA en la universidad eran otra cosa, y luego, bueno, pues sí, fuimos almacenando cada vez más datos. Lo que sí es verdad que hoy en día tenemos una capacidad ilimitada de almacenamiento de datos. Y también tenemos casi una capacidad ilimitada de procesamiento de datos gracias a la nube, que antes no teníamos ni nos imaginábamos. Y también empezaron el Big Data.
Empezó el Big Data con toda esa tecnología, cada vez podíamos generar y de alguna forma gestionar más datos y, por supuesto, en los últimos 3 o 4 años, todo el tema de la inteligencia artificial. Cosas que nosotros estudiábamos a nivel teórico, las redes neuronales, hoy en día ya tenemos Deep Learning, Machine Learning y de todo. En nuestra época solamente había sistemas expertos, que alguno se conocerá y recordará, y poco más, no hacíamos otra cosa. O sea que todos estos avances tecnológicos han producido esa urgencia en el gobierno del dato. Por otro lado, y esto ya lo conocéis de sobra vosotros, la transformación digital. Al final, si queremos tener al cliente en el centro de nuestros sistemas, necesitamos también que todo eso sea data-centric, al cliente o al ciudadano, si somos la administración pública o al que corresponda. Además, esa administración o transformación digital es necesaria para todo el sector público. Esta es la última versión, actualización que ha sacado la OCDE, lo que nos dice que tenemos que crear en el sector público toda una cultura dirigida por los datos. Y necesitamos, por lo tanto, esos marcos para poder habilitar, guiar e impulsar el acceso y el reuso de los datos. Y, por supuesto, necesitamos proporcionar datos a tiempo, oportunamente, pero que sean confiables y gestionando los riesgos. Más cosas, la economía del dato. La economía en negativo, es decir, todo lo que nos cuestan los errores de los datos, que son millones. Yo no creo que nosotros estemos en esta situación, la verdad. Yo creo que estamos en esta otra. No sé si funciona el del 39% ese, que como no conocemos cuál es lo que nos cuesta la calidad de los datos, pues no estamos tan mal. Sí tenemos, de alguna forma, una intuición de que nos cuesta en productividad y que algo perdemos por culpa de esa calidad de los datos. ¿Vale? Pero bueno, es un tema importante. Se está creando toda esa economía de los datos y, por lo tanto, necesitamos cada vez gobernar mejor los datos. Y esa economía supondrá no sé cuántos millones de puestos de trabajo y siempre que podamos garantizar esa seguridad y privacidad, y otra vez, por todos esos temas que implica la inteligencia artificial. Y bueno, habrá que ver justamente qué datos nos interesan gobernar y cuáles no, que eso ya profundizará un poco más Ismael. Y luego la legislación. Decíamos en el 92, ¿no? Surgió la LORTA, luego tuvimos la LOPD, luego tuvimos el RGPD más recientemente, que si la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, que si el Esquema Nacional de Seguridad. El Digital Market Act no nos afectará, me imagino, como universidad. El Digital Service Act, no lo sé si os afecta o no. Tened en cuenta que yo tengo vocación de profesor y de enseñar y de investigar. Lo vuestro es distinto, ya es martirio, no es vocación. Entonces yo siempre que me han ofrecido algún cargo parecido a lo vuestro, pues no he aceptado, la verdad. Entonces sois vosotros los que sabéis esto, pero no sé si os afectará o no os afectará. Desde luego sí os va a afectar el Data Governance Act, el Data Act y el AI Act, ¿de acuerdo? Eso no os vais a librar. Además, y cuidado con esto es del mes pasado. En la Ley de Inteligencia Artificial lo que se dice es que el despliegue de los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito educativo es muy importante y que los sistemas de inteligencia artificial que se usan en la educación son de alto riesgo, con lo cual nos obligan ya también a instaurar unas prácticas adecuadas de gestión y gobernanza o gobierno del dato. Así que, con todo ese chorreo, digamos así, legislativo, de alguna forma también nos están obligando a poner gobierno y gobernanza de datos. Por otro lado, hablaréis también del espacio de datos. Aquí he puesto solamente 3 de los apartados, de los 19 apartados que hay de espacio de datos, que quizá os afecten, porque están en la administración pública, están los de investigación e innovación y están los de habilidades, que también tienen su legislación y también se están desarrollando. Y, por supuesto, pues afectará quizá la 19-2013 y, por supuesto, la ley del sistema universitario. En definitiva, que vivíamos muy bien, pero se ha acelerado la transformación digital gracias también a todos los avances tecnológicos. Todo el tema de la economía del dato ha puesto más presión sobre las organizaciones para que tengamos un buen gobierno de datos. Y ya, por último, todo el tema legislativo y normativo que nos está inundando. ¿Y qué es esto del gobierno del dato? Pues es relativamente sencillo de entender, pero muy difícil de implantar. Al final, el gobierno del dato es una parte del gobierno de las tecnologías de la información. Y el gobierno de las tecnologías de la información es una parte del gobierno de las organizaciones, no tiene más.
¿El gobierno de las organizaciones qué es? Pues es el sistema basado en personas a través de las cuales se dirige una organización. ¿Y eso en el fondo qué implica? Pues implica tener un propósito, unos valores de la organización, de alguna forma seleccionar el mejor enfoque para generar el valor, después definir una estrategia adecuada para poder obtener ese valor, hacer un seguimiento, es decir, de alguna forma supervisar que el comportamiento y el desempeño de la organización son de acuerdo a los que establece el órgano de gobierno de la organización, y por último la rendición de cuentas, es decir, de alguna forma supervisar y controlar, rendir cuentas por ese comportamiento y por ese desempeño. Tener en cuenta que siempre el gobierno tiene que tener esas dos partes. Por un lado, una parte de cumplimiento, de conformidad. Aquí estaría todo el tema de aseguramiento respecto a las normas, leyes, legislación. Pero no nos podemos quedar en eso. El gobierno tiene otra parte muy importante, que es el rendimiento, el desempeño, el performance. Es decir, cómo creamos valor, cómo priorizamos las inversiones. Esos dos aspectos son los aspectos de gobierno de la organización que se van a traspasar al gobierno de las TI y al gobierno de los datos también. ¿Y qué es el gobierno de las TI? Pues es una parte de ese gobierno de la organización que va a establecer procesos, estructuras y mecanismos en la organización. Y el gobierno de las TI, pues según el COVID, que es el marco más importante para el gobierno de las TI, va a interesarse por la entrega de valor derivada de la transformación digital y mitigar el riesgo de negocio que resulta de dicha transformación digital. Al final es siempre lo mismo. Necesitamos tener un buen gobierno. Si tenemos un buen gobierno, estamos alineando el negocio con las TI y después estamos creando valor. ¿De acuerdo? Según la ISACA, y estas son las 4 preguntas que a lo mejor algunos me habéis oído ya hablar, porque veo algunos alumnos antiguos de algún curso, son las 4 preguntas que tenemos que responder como gobierno de TI. Son bastante trabalenguas, pero vamos a intentar explicarlas. Lo primero, ¿estamos haciendo las cosas adecuadas? Es decir, ¿estamos acometiendo las iniciativas correctas? ¿Estamos priorizando las inversiones correctas? La segunda pregunta, ¿estamos haciendo las cosas de manera correcta? Es decir, ¿tenemos las estructuras organizativas? Pensar ya en datos habrá que crear nuevas estructuras. ¿Tenemos las estructuras organizativas de procesos, etcétera, adecuadas? ¿Tenemos las habilidades adecuadas? Luego, ¿estamos haciendo bien las cosas? Es decir, los procesos que tenemos de gestión, calidad, en este caso serían de datos, ¿están disciplinados, son eficaces y eficientes? Y ya por último, ¿estamos obteniendo los beneficios? Es decir, ¿tenemos una asignación clara de las responsabilidades respecto a los beneficios con indicadores adecuados de rendimiento, etcétera? ¿Tenemos una compartición clara de esos beneficios? Pues si respondemos a esas 4 preguntas bien, estamos llevando a cabo bien el gobierno de TI de la organización. Gobierno de TI, esta es la última edición de la 38500, que dice que es el sistema por el cual se dirige y controla el uso actual y futuro de las TSI. ¿Vale? La organización tiene las transparencias, o sea que luego se las pueden pasar a todos. Lo digo para no estar, que luego si no salgo yo y no me gusta. Entonces, gobierno del dato. En el gobierno del dato, ¿qué sería? Pues sería simplemente sustituir donde ponemos TI por dato. Entonces, el gobierno del dato sería el sistema por el cual se dirige y controla el uso actual y futuro de los datos. ¿Vale? Ese sería el gobierno de los datos. Claro, cuidado. El dato no es un activo más, no es tan fácil de gestionar. Ya sabemos las características que tiene. Hace muchísimos años la información se puede compartir. Ningún activo aumenta su valor en el uso, normalmente se degrada. Ningún activo normalmente se puede compartir. Ningún activo normalmente no es necesaria mejor cuanto más haya. Sin embargo, el dato sí, aquí tenemos la famosa infoxicación, etcétera, y la información no se agota y los demás activos sí. Entonces tiene algunas características un poco especiales, pero bueno, es un activo más a gestionar o a gobernar en la organización. Por eso, al final, el gobierno del dato, según Dama, va a ser esencial, porque va a ser, de alguna forma, el eje por el cual todas las demás áreas de gestión del dato van a poder funcionar adecuadamente, y se va a definir como el ejercicio de la autoridad y el control sobre la gestión de los activos de datos.
Aquí es otro modelo que usan los bancos un poco más avanzados, pero es lo mismo. Dice, ¿qué es el gobierno del dato? Al final siempre es lo mismo, estructuras, políticas, estándares y cumplimientos. Eso es lo que vamos a tener que establecer como gobierno del dato. Si nosotros ya lo hacemos de alguna forma, lo que pasa es que estamos normalmente más a este nivel, a nivel de la gestión del dato. Ahora lo que tenemos que dar es el salto un poco más hacia arriba de ver cómo lo gobernamos, es decir, cómo gestionamos la gestión. Esa es la definición de gobierno, la gestión de la gestión. Y entonces, ¿aquí qué tendremos que hacer? Pues tendremos que evaluar, monitorizar y dirigir la gestión de los datos. Evaluar el uso actual y futuro de los datos. Dirigir, pues de alguna forma, implantar esas estrategias y esas políticas. Y monitorizar, pues ver cómo es el cumplimiento respecto a las políticas y el desempeño respecto a esas estrategias de datos. Eso es lo que vamos a tener que hacer en el gobierno de datos. ¿Vale? Pero bueno, y más concretamente, ¿qué? ¿Cómo se aterriza esto ya realmente en una organización? Pues aterriza normalmente en 5 áreas. Vamos a tener que abordar estrategia, ahora veremos, todas estas 5 áreas. Voy un poco deprisa porque no tenemos mucho tiempo. Las estrategias, pues tendremos que definir nuestra estrategia del dato, igual que tenemos nuestra estrategia de TI, relacionada, asociada, alineada, como queramos llamarle, con la estrategia de la organización. En cuanto a políticas, pues tendremos que definir toda una serie de políticas y procedimientos para, a lo largo de todo el ciclo de vida del dato, desde que se recoge hasta que se elimina o se almacena, poder ir definiendo todos esos pasos. Esos serían las políticas, procedimientos y prácticas. Y también, aquí por ejemplo, no sabía yo que existía cosas específicas de gobierno de datos para universidades, hay alguna consultora en Estados Unidos que se dedica a eso, bueno, pues te dice cuáles son las 14 políticas esenciales para las universidades. Pues ya las tenéis muchas. Simplemente ya tenéis políticas de seguridad, de privacidad, pues a lo mejor hay que añadir algunas para que cubra ese nivel superior del gobierno de los datos. Por otro lado, también todo el tema de estructuras, que eso es que quizá un poco lo más nuevo, ¿no? Tendríamos que ver a nivel ejecutivo, estratégico, táctico, operacional, qué comités tenemos que crear de gobierno del dato, quiénes van a ser los custodios de los datos. Por supuesto, el Data Governance Administration o CDO, el Chief Data Officer, quién va a ser, cómo lo va a hacer. Y no olvidemos las relaciones con las TI, para eso estamos aquí, con la gestión de proyectos, con los temas regulatorios, cumplimiento, meter a la gente de auditoría, etcétera, etcétera, recursos humanos, tal. Porque el gobierno del dato va a ser algo que afecte a toda la organización. Vale. También tenemos que tener en cuenta que al final, como es gobierno, tenemos la parte legislativa, que serían políticas y procedimientos, tenemos la parte ejecutiva, que serían aquellas estructuras que hemos dicho, y la parte legislativa, nos falta. Pues también el gobierno del dato va a establecer cómo son las escaladas de problemas de datos en la organización. Sería la parte más judicial, vamos a decir así. Y luego el CDO va a ser el elemento principal. CDO que, bueno, pues va a ser al principio lo que hacemos simplemente es un gobierno técnico, pasamos al dato al servicio del negocio, ya estamos en el cumplimiento normativo, pues tenemos que dar un salto más que es hacia el dato como activo estratégico. Un CDO que va a tener que tener muchísimos roles, que va a trabajar con datos tradicionales o otro tipo de datos, IoTs, datos biométricos, etcétera, que va a trabajar tanto de forma interna como externa, porque al final estamos en un ecosistema que tendremos que compartir datos, y que no va a trabajar solo para el servicio, sino también para la parte más estratégica de la organización. Esa va a ser un poco la figura clave del CDO en las organizaciones. En cuanto a riesgos, no os quiero hablar porque inventar, ¿no?, la soga en la casa del ahorcado, pues ya los conocéis, vamos a pasar rápido, pero lo que sí en el valor, es un poco más complicado el valor, pero al final se habla mucho del valor, bueno, pues el valor va a ser, vamos a ver, lo que nos cuesta recoger los datos, un poco modulado por la calidad del dato, o las oportunidades y amenazas que nos ofrece el uso de los datos, también modulado por la calidad del dato. Vale. Y en cuanto a la implantación del gobierno del dato, ¿qué podemos decir? Bueno, pues ¿conocéis algún amigo que a lo mejor esté en esta situación, de que no saben para qué valen los datos, tenemos los datos duplicados, son incomprensibles, ni siquiera sabemos si cumplen la legislación, no nos fiamos de ellos, etcétera? Es la situación que tenemos. A lo mejor no están malos los datos como pensamos, porque a veces esa situación puede ser buena porque podemos hacer lo que queramos con los datos. Vale. Entonces, bueno, pero es la que tenemos.
Luego acabaríamos en una situación muy buena, donde están todas las responsabilidades, etcétera, y como hemos convertido el dato en un aliado de la organización. Lo que sí es interesante es que en varios estudios lo que nos dicen al final es que lo que más aporta valor el CDAO, porque le meten más siglas, es Chief Data Analytics Officer ahora, no solamente de data, pues ese es en establecer responsabilidades claras a lo largo de la organización. Eso es lo más importante quizá que pueda aportar el CDO. Por otro lado, según varios estudios, lo que aporta el gobierno de datos a las organizaciones es una mejor toma de decisiones y un enfoque, una aproximación, un entendimiento unificado de los datos en la organización y, aparte de mejorar la calidad del dato, lo que nos permite también es usar el dato como palanca de transformación de la organización. Como habéis visto, lo de la monetización del dato, bueno, es complicado. Vamos, depende también para qué organización. En cuanto a implantar, lo que ya conocéis, siempre pongo estas mismas cosas que son de gobierno de TI. Por supuesto, a involucrar a la alta dirección, comunicar y nunca vamos a cometer el error de hacer esto como una revolución e hiperingenierizar. Esto se lo han colado a alguna administración pública en alguna comunidad autónoma que ha gastado millones y después de 3 o 4 años no tiene nada, porque ha venido la consultora, le ha implantado un modelo de datos y eso es como el rechazo en un trasplante de órganos. No conoce la cultura, no sirve para nada, pero bueno. Bueno, alguien ha ganado, pero en principio no era el objetivo. Y, por último, ¿qué es todo esto? Porque al final es un tema cultural. Aquí hay otro estudio, en el estudio este de Amazon decíamos, ¿cuál es el desafío mayor cuando implantas algo como el gobierno del dato? Pues la dificultad en el cambio de actitudes y de comportamientos. Es el mismo tema de siempre. Este es Peter Aiken, que está en el libro, escribe uno de los capítulos y dice, vamos a ver, el porcentaje de problemas relacionados con las personas y los procesos es más del 75%. La tecnología, poco problema da, ¿vale? Porque no es un problema tecnológico. Cuidado con esto, porque según varios estudios ya sabéis que la herramienta no es la respuesta, ya hemos dicho que no es un problema tecnológico, pero el error más grave que se comete en un gobierno del dato es que sea una iniciativa liderada por las TIC. Y entonces yo me pregunto, habéis cambiado el nombre, pero ¿esto no se llamaba Cruetic antes? ¿Qué hacemos aquí? Pues hacemos lo que podemos, como siempre, porque si la gente que tiene que preocuparse de esto ha abdicado de su responsabilidad, piensa que los datos es algo de la infraestructura, porque lo ven así, y porque no entienden bien, y vosotros sois los únicos que entendéis las consecuencias de los problemas de los datos y de todo, pues tendréis que vosotros arremangaros y acometer esta iniciativa. Diga lo que diga de que sea el primer problema principal en todas las organizaciones. No queda otra, porque cuando es una guerra, pues se va con los datos que se tienen y con la gente que está dispuesta a hacerla, no con lo que debería hacerse. ¿Vale? Entonces, bueno. Más cosas. Lo que sí es importante entender la madurez de la organización, pero vosotros eso lo conocéis. Nosotros hace ya muchos años, cuando se hizo gobierno de TI en AENOR, esto lo aplicaron más de 600 organizaciones, lo hicimos, ahora se ha adaptado por parte de la Oficina del Dato. Dices, bueno, pues antes de empezar con el gobierno, ya tenéis la seguridad arreglada, ya tenéis los servicios arreglados, ya tenéis la gestión de datos arreglada, porque si no tenéis arreglado todo eso, ¿qué vais a gobernar? Entonces, muchas veces empieza la casa por el tejado y eso no sería lo bueno. Lo ideal sería ver esa madurez que tenemos en esta parte de gestión y luego ya pasar al gobierno. Vale. Y luego, por supuesto, no es un proyecto. El gobierno de datos es algo continuo y aunque aquí en esta siguiente transparencia ponen cuánto tardarías en hacer un proyecto, no acaba nunca. Lo que sí es verdad que en una primera implantación de gobierno del dato puede estar en más de 2 años. Pero es algo continuo, no se va a acabar nunca esto del gobierno del dato. Pasaríamos de un gobierno 1.0 a 2.0, pero bueno, voy a pasar ya esta casi mejor, que tiene 4 fases. En una primera fase, quizá en la que ya habéis pasado vosotros, lo más importante era desarrollar aplicaciones, porque es a lo que nos habíamos centrado, con bases de datos estructuradas, y el gobierno de los datos ya existía. Vosotros ya sois gobernadores de datos, pero de forma implícita. Junto con el gobierno de todas las TIs, se gobernaban los datos, pero sin darle tanta importancia. Luego pasamos a una segunda fase. Nos preocupamos más en mejorar un poco la calidad de ese dato, nos preocupamos más en tomar decisiones, en integrar otro tipo de sistemas
Y ya tenemos el gobierno del dato como mecanismo para cumplir con las leyes. Luego pasamos a una tercera fase, donde tenemos más analítica, metemos más inteligencia artificial y ya incorporamos estructuras del gobierno del dato en las organizaciones. Y luego ya pasaremos a una cuarta fase, donde ya meteremos datos de todo tipo, hasta de los gemelos digitales estos que están saliendo, y ya iremos a intercambiar datos entre organizaciones, que será todavía más complejo. Entonces, claro, es un camino que nos va a llevar mucho tiempo, porque al final acabaremos en un gobierno de todo el ecosistema de datos, que es un poco lo que se quiere hacer, ¿no?, con los espacios de datos. Y es lo que tendríamos que ir haciendo. Y ya por último, gobierno de datos en las universidades. Pues según esta definición, el gobierno de datos en las universidades es la gestión y la custodia de los datos en los diferentes dominios. Más o menos lo que hemos visto. Y el gobierno del dato en las universidades consistirá en procesos, políticas y objetivos. Y además tiene muchas ventajas. El gobierno de datos en las universidades mejorará la calidad, la seguridad y responsabilidades, rendiciones de cuentas claras sobre los datos. Aquí tenéis ejemplos que he cogido. Dice, bueno, pues esta es la East Carolina University, Nueva York, Rochester, y querría poner un vídeo sobre la de Michigan, a ver si se escucha. The University of Michigan has a long-standing data governance framework that supports the appropriate and secure sharing of institutional data. This framework plays a vital role in advancing the university's research, teaching, and clinical missions, enabling leadership decisions, and supporting collaboration with external partners. Since the framework's inception in the mid-1990s, much has changed. The evolution of technology, a growing dependence on data for all aspects of university operations, and a mind shift to more openness have all resulted in the growing diversity, increased complexity, and proliferation of data across the institution. Increased focus on privacy, ethics, and compliance has put additional pressure on our legacy data governance model. In 2018, efforts to revitalize the university's data governance framework began, co-sponsored by the Office of the Provost and the Office for the VP IT CIO. Recommendations from working groups representing academic units and administrative departments paved the way for important improvements in stewardship structure, data processes, and supporting technology. As a result, the Data Governance Advisory Committee was established in 2022. This committee helps to develop and promote data governance practices that span functional areas and ensure alignment with the university's strategic objectives. The Data Governance Community of Practice was convened in 2023 and will be instrumental in driving consistency across roles, responsibilities, processes, and solutions. With the help of these groups and support from university leaders, we are poised to simplify and streamline our data stewardship structure. Define and catalog institutional data, deliver tools for submitting, processing, and auditing data access requests, align policies to serve the university's strategic data needs, and more. Every member of the university community has a role to play in the governance of institutional data. Visit it.umich. Simplemente para que veáis en un segundo cómo han hecho este recorrido de gobierno del dato en la Universidad de Michigan. En España, ¿quién está de Granada aquí? Pues tenéis un buen SEO, porque salís los primeros cuando alguien pone gobierno de datos en España, pues ahí tenéis también lo que propone Granada, y vais a tener la charla de Educáis, que está muy bien, porque en el 2023 ha sacado un plan de acción muy interesante sobre el gobierno del dato, y se enfoca además en las cosas importantes. Al final lo que nos dice es cultura, que es lo que hemos dicho, es un cambio cultural, fuerza de trabajo y formación y entrenamiento que hay que dar a todo el personal de la universidad, y los procesos, que ya lo explicará más a fondo Ismael, pues al final es enfoque basado por procesos que tenemos que ir implantando. Vale. Más cosas. Bueno, habrá que hacer también un primer evaluación de madurez de cómo tenemos el gobierno del dato. Tener pensado en vosotros también a la hora de implantarlo, que a lo mejor no solamente es algo interno, sino algo externo, porque al final las universidades tendremos que colaborar y compartir en un espacio común de datos todo esto, con lo cual tendremos la dimensión interna y externa del gobierno del dato, lo cual lo complica un poco más. Y ya para acabar, que me quedan 3 minutos, conclusiones. Partimos de esta situación, o no somos tan malos, pero bueno, alguna cosa puede ser que tengamos parecida, y al final lo que tenemos que hacer es implantar un gobierno del dato que va a ser un marco, es decir, una estructura multifuncional entre los diferentes apartados, departamentos de la organización,
que va a especificar derechos y responsabilidades, políticas, normas y procedimientos con el cumplimiento. Vamos a tener unos mecanismos de gobierno, los roles, las políticas, comunicación y formación, que nos van a permitir, de acuerdo a unos temas externos, todos los temas legales que hemos dicho y que ahora profundizará Ricard, y los temas internos de estrategia y cultura de la organización, teniendo en cuenta qué tipos de datos tendremos que gestionar y gobernar de forma intra o interorganizacional y ver qué aspecto queremos gobernar, la calidad, la seguridad, la arquitectura, etc. Y con eso, al final, ¿qué obtendremos? Pues obtendremos de alguna forma mejor performance, mejor rendimiento de nuestros datos y nuestras organizaciones y también una buena gestión de riesgo, incluyendo el cumplimiento. ¿Vale? Y ya por último, bueno, pues ya sabéis vosotros de sobra que las herramientas no son suficientes. Ya en los años 80 yo me dedicaba a vender herramientas case que no funcionaron mucho. Pero bueno, siempre parece que la herramienta va a ser la solución. Todo el mundo quiere que la herramienta le solucione todo. Y ahora se están vendiendo muchísimas herramientas de gobierno del dato. Y luego tenéis la relación con el gobierno de la IA. Por eso es importante que al final tenemos que hacer también gobierno de la IA, donde también tenemos los aspectos culturales, cumplimiento, riesgos y datos, pues quizá lo bueno sería, ¿no?, como pensáis, intentar abordar los dos aspectos a la vez, hacer el gobierno de la IA y de los datos a la vez, porque por lo menos eso supondrá el 125% de carga y no el 200% si lo hacemos por separado. Y ya para finalizar, simplemente hay alguien del País Vasco aquí, de Euskadi, Carmelo Irribarren, un poeta vasco muy bueno. Os quiero que os dedique un poema a vosotros, sobre todo a todos vosotros que vais a implantar un gobierno del dato. Es la última parte. Y nada más. Muchísimas gracias a todos.